Hola mi gente, les habla José Bajos 17. En esta oportunidad me gustaría compartir en este video algunas herramientas de edición que particularmente utilizo en mis publicaciones. Bien, todos cuando comenzamos en esta plataforma que llamamos Steemit, el momento de editar, de saber cómo justificar, cómo centrar las imágenes, puede ser un poco confuso. A medida que pasa el tiempo, evidentemente lo dominamos hasta que forma parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos agregar a esta edición para hacer que nuestras publicaciones, digamos que se distingan un poco de las habituales. Bien, cómo colocar las letras más pequeñas, más grandes, encima de la línea, por encima de la línea, cómo poner la imagen a un lado o al otro. Este tipo de cosas y un poquito más les voy a mostrar a continuación. Bien mi gente, aquí estamos viendo una publicación que realicé hace 6 días específicamente. Podemos ver que la imagen acá en este caso está centrada, pero el motivo principal de este video es enseñarles cómo hacer esto, cómo colocar la imagen al lado derecho en este caso y las letras o el texto del lado izquierdo, o la imagen del lado izquierdo y el texto del lado derecho. Sé que a algunas personas se les complica eso un poco, no tienen el comando, voy a buscar la manera de dejárselos ahí a la mano también. Entonces vamos al sitio donde editamos en Steemit. Yo tengo ese comando por acá copiado, ¿sí? Es este comando que está acá. Lo copiamos y lo pegamos en el sitio donde editamos. Importante, el mismo comando que utilizamos para poner la imagen a la derecha y el texto a la izquierda es igual, solo es el mismo que utilizamos para poner la imagen a la izquierda y el texto a la derecha. Lo único que cambia es esto, que acá dice right y colocamos left, que es en este caso left es izquierda en inglés, left, pero el resto es el mismo comando. Entonces right quiere decir que la imagen va a quedar a la derecha y las letras a la izquierda, y evidentemente left, la imagen queda a la izquierda y las letras a la derecha. Entonces es muy sencillo lo que vamos a hacer. Primero vamos a copiar una imagen cualquiera, sin una imagen cualquiera, evidentemente para el ejemplo cualquiera, para la publicación que ustedes vayan a realizar utilizarán la imagen que sea acorde al texto que van a escribir. Pegamos la imagen y dejamos que se cargue. Entonces no podemos olvidar evidentemente aquí donde dice source, eso es, esto está en inglés y es fuente. Acá debemos colocar el enlace, en este caso, voy a corregir esto, fuente, el enlace de donde sacamos la imagen, que obviamente es el link. Copio y pego. Entonces podemos ver que ya la imagen está ubicada del lado derecho. No voy a escribir ahorita, tengo por ahí un texto ya previamente preparado para esto, para este video que estoy haciendo, y voy a copiarlo. Copio, lo pego, como podemos ver, debajo de pull right colocamos la imagen, acá en fuente colocamos la fuente de donde sacamos la imagen, o en su defecto colocamos, si es una foto de nuestra autoría, colocamos imagen de nuestra autoría. Bien, debajo de este comando que dice acá div class text justify, colocamos el texto y podemos ver que la imagen queda del lado derecho y el texto del lado izquierdo. Para hacer lo contrario, ¿sí? La imagen del lado izquierdo y el texto del lado derecho, como esto, pego acá, voy a copiar esto que es el enlace de la imagen para volverla a cargar, lo pego allí debajo de left. Voy acá para poner el ejemplo, si eso fuera una imagen de mi autoría, coloco imagen de mi autoría. Y como pueden ver, la imagen queda del lado izquierdo, es imagen de mi autoría, y las letras del lado derecho. Y así podemos jugar con eso, tan sencillo como eso. Espero que puedan visualizar, pueden ver el video las veces que deseen verlo y ver en detalle dónde van ubicadas las cosas.
o sea, lo que es la imagen, la imagen, ¿sí? Cargar la imagen, dónde va la fuente, que es entre los paréntesis, y dónde va exactamente el escrito que vamos a colocar acompañando esa fuente. Bueno, espero que quede claro. Vamos a lo otro. Espero haber explicado bien esta parte, que la entiendan, que la puedan poner en práctica en sus publicaciones. Aprovecho el momento para pedirles que se suscriban a mi canal, que le den un like si les gusta este video, y vamos a pasar a otro punto que sé que les va a resultar mucho más sencillo y evidentemente va a funcionar para darle un toque especial a sus publicaciones. Continuemos. Ok, ya tenemos nuestras imágenes de lado y lado, el texto a los lados también, pero se podría decirle que sea un poco como vacío, ¿no? Se ve como muy plano el post. Entonces vamos a hacer unas cosas para darle un poco de variabilidad a estas letras, que no se vea tan plano. En un post anterior yo expliqué cómo hacer más grandes las palabras, las letras, ¿sí? Una frase, cómo ponerla cursiva, cómo colocarla en negrita y cursiva, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es lo siguiente: colocar signo numeral. Al colocarlo, podemos ver que aumentó de tamaño la pregunta, porque se silencia con los usuarios de las comunidades. Queda pegado de este párrafo. ¿Qué hago yo para separar eso? Sencillamente le doy 2 clics y le coloco otro signo numeral y podemos ver que se ha separado la palabra, porque se silencia esta frase, esta pregunta, del siguiente párrafo, ¿sí? Mejoró, pero aún podemos mejorarlo. Entonces podemos hacer lo siguiente: vamos a colocar acá en cursiva, ¿sí? Si encerramos entre asteriscos, como podemos ver en inglés, que fue lo que encerré, entre asterisco se puso cursivo. Ahora, hay otras cosas que podemos hacer acá para darle más variabilidad. Por ejemplo, tengo por acá, ¿sí?, otros comandos, que son comandos muy sencillos. Por ejemplo, podemos colocar acá sub y colocamos esto acá. El comando de cierre siempre lleva ese slash, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hago eso? La letra se pone mucho más pequeña y se pone como debajo de la línea, ¿verdad? Es que está por debajo de las otras palabras. Si en cambio utilizamos, en vez de sub, utilizamos sub con P, ocurre lo siguiente: que queda por encima, las letras quedan por encima del resto, y además quedan en cursiva, que ya fue previamente puesta en cursiva al encerrarla con los asteriscos. Estos son detallitos que parecen tontos, pero le dan una buena variabilidad a las publicaciones. También podemos hacer lo mismo, por lo menos con la fuente, ¿sí? Si yo encierro esta fuente con este comando, recordando siempre que debemos colocar, vean como aquí está el slash, el center, aquí va también un slash, y vemos que fuente queda mucho más pequeño de lo que está estas palabras. Por ejemplo, vamos a colocar imagen de autoría con el mismo efecto, sub, colocamos el slash que corresponde y vemos que se pone mucho más pequeño. A mi juicio se ve mejor así, más pequeño. Incluso podemos ponerlo más pequeño si utilizamos otro comando como este. En vez de ponerle 2, o sea, en vez de ponerle 1 de lado y lado, ponemos 2 de lado y lado, y vemos que la letra se ve aún más pequeña. Entonces, estos detallitos de colocar la letra por encima o por debajo, ponerla por encima o por debajo en cursiva, en negrita, que también lo podemos hacer. Vamos a hacerlo para que lo vean. Si le ponemos 2 asteriscos, ve que se pone en negrita y sigue estando por encima, y si ponemos otro asterisco, entonces negrita y cursiva, y además por arriba, como pueden ver, negrita, cursiva y por arriba. Entonces esto le da variabilidad a nuestra publicación, le da como un toque personal. Podemos hacer, bueno, con estos comandos que les acabo de mostrar, un sinfín de cosas.
un sinfín de cosas. Sin embargo, no voy a seguir, digamos que, mostrando más cosas con la intención de que sean ustedes mismos los que hagan su prueba en las publicaciones que vayan a compartir, evidentemente, y le den ese toque personal. Aquí finaliza este video, esperando que sea de mucho apoyo esto que les he mostrado, que les he compartido el día de hoy. No olviden, suscríbanse a mi canal, denle un like si les ha servido el video y nos vemos en el próximo.